Ahora me escucháis, ¿verdad? Buenas tardes. Señor presidente y miembros de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, ilustrísimo señor don José Luis Cordero, concejal delegado del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando, representantes de la Corporación Municipal, compañeros de la Comisión del Año Jubilar de la Esperanza, hermanos mayores de las corporaciones isleñas, cofrades isleños, señoras y señores. Dentro del amplio programa de actividades que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de esta ciudad ha organizado con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, destaca sobremanera la conferencia que en breves momentos nos impartirá el doctor Luque Teruel. Su título, La esperanza en el arte, un camino de fe y belleza en el año jubilar. Una amena charla que seguro estoy cautivará a todos los presentes. Para hablarles de ello, nos acompaña esta tarde un amigo de este que os habla, don Andrés Luque Teruel. Me enfrento, pues, a un ejercicio de responsabilidad para poderles explicar las muchas dualidades que se encierran en la persona de nuestro conferenciante. Es para mí un doble motivo de alegría poder presentarlo por la gran amistad que nos une. Me es muy fácil hablarles de mi amigo y hermano en la esperanza, Andrés Luque, y sin embargo me resulta muy complejo ensalzar la valía académica del doctor Luque Teruel. Andrés nace en Sevilla en 1964, en torno a la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Hijo del torero de plata Andrés Luque Gago, fallecido en el año 2019, y de Dolori, con quien el que les habla compartió la fundación de la Coral Polifónica Macarena. Sus estudios primarios y el bachillerato los cursó en uno de los centros académicos de la ciudad de Sevilla que imprimen carácter, el Colegio San Francisco de Paula, muy cerquita del convento de las Hermanas de la Cruz. Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, misma institución en la que obtendría la licenciatura en dicha materia, es premio al mejor expediente universitario del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, habiendo obtenido igualmente el tercer Premio Nacional de Historia concedido por la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Entre otras distinciones, podemos citar la beca de colaboración, la beca de investigación y la mención especial concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia. Catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, es además vicerrector de la universidad, cargo que compagina con el de alcaide del Real Alcázar de Sevilla. Ha sido miembro destacado de las comisiones de patrimonio de hermandades como la Macarena y la Bofetá, labores que por su profundo conocimiento del panorama artístico cofrade ha realizado para otras corporaciones como la Estrella, la Veracruz, el Baratillo, las Siete Palabras o la Merced de Huelva, entre otras muchas. Tiene publicados más de 40 libros de las más diversas materias y campos de conocimiento. Solo en el último bienio podemos citar títulos como Juan Martínez Montañés, un maestro determinante visto desde otra perspectiva, Guillermo Martínez Salazar, Polivalencia en función del concepto en la escultura sevillana del primer cuarto del siglo XXI, José Montes de Oca, la síntesis de escuela como concepto de la escultura barroca sevillana, Manuel Martín Nieto, maestro escultor, Estudiantes 100 años de la Hermandad, Escultura sacra sevillana del siglo XXI, la imaginería en los últimos tiempos, o Dos tintas para un mismo códice, entre otros, los dos últimos que le cito, publicados hace escasamente un mes. Gran estudioso de Picasso, de quien ha afirmado la revolución de Picasso está en su obra escultórica, ha publicado diversos artículos en revistas de reconocidas universidades como Madrid, Lisboa, Zaragoza, Valencia, Extremadura, León y, por supuesto, Sevilla, estando prevista la edición de un trabajo monográfico sobre este artista que en próximas fechas verá la luz. Curtido en 1000 batallas y victorioso en las jornadas que más duelen, las de la vida, desde joven su vida estará marcada por el arte, al que se dedicará apasionadamente. Al igual que el genio de Fuendetodos, Francisco de Goya y Luciente, no sabríamos qué habría sido de Andrés de no haber alcanzado la cuarentena, para desarrollar desde entonces una extensa e intensa labor docente, investigadora, divulgadora y literaria jalonada de multitud de premios y reconocimientos. Así, en un trabajillo sin importancia realizado para la asignatura de Arte Español Moderno y que recibiría por título Adminículo a la comprensión de Velázquez, se convertiría en Premio Nacional de Ensayo, arrebatándole esta distinción a varios catedráticos de nuestra facultad. Su buen ojo clínico le llevaría,
a adelantarse varios años a la restauración de nuestro Padre Jesús de las Penas, titular de la Hermandad de la Estrella, al afirmar en su artículo que el autor de dicha imagen era el flamenco José de Arce, y siempre con la sencillez y la humildad por bandera. Los que hemos tenido la suerte de ser sus alumnos, de disfrutar de su magisterio en cualquier conferencia, charla o coloquio, o en improvisadas y animadas conversaciones mientras los pasos de nuestra hermandad ensayaban, hemos podido comprobar su profundo amor por el arte en cualquiera de sus dimensiones o concepciones estéticas. Macareno de nacimiento, de sangre aterciopelada verde, por paradojas del destino normalmente acompañaba al Cristo de la Sentencia. Cofrade por convicción, lector empedernido, profundo amante del arte de la tauromaquia, que desde pequeño conoció en su casa, solo tiene un pero. En una ciudad de marcadas dualidades no es ni sevillista ni bético. Se confiesa seguidor del Real Madrid. Así es Andrés, sencillo, sincero, cercano y afable en el trato. Querido Andrés, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Señor presidente del Consejo de Cofradías, querido Rafa y gran compañero, historiador del arte, señoras y señores, buenas tardes. No es la primera vez que vengo aquí, ni a esta sala ni a esta ciudad, y lo hago encantado. Es realmente un sitio precioso que me encanta y al que suelo venirme días completos, no solo a dar la conferencia, porque me encuentro muy a gusto en esta ciudad. Sí quisiera, por si hay aquí alguien en la hermandad, o los pueden ver, o el señor presidente si los ven, sí quisiera tener unas palabras para la hermandad del SEOMO, porque siendo hoy una conferencia para todas las cofradías de la ciudad de San Fernando, tuve que aplazar por problemas físicos de salud una conferencia con dicha hermandad, con el SEOMO, y aunque ya se lo expresé a su Junta de Gobierno, pero quiero dejar constancia que no vine porque no pude físicamente, fue imposible. Y tuve que suspender 3 conferencias prácticamente en 10 días por el mismo problema, felizmente superado, y quedo a disposición de la hermandad del SEOMO para cuando y como ellos quieran. Dicho esto, vamos a hablar de la esperanza. La esperanza en el arte. Tenemos que saber una cosa importantísima. Yo creo que la mayoría de ustedes ya en alguna ocasión han tenido motivos para reflexionar sobre ello. ¿De dónde viene el arte cristiano? Sabemos de dónde viene la religión cristiana, evidentemente. Está claro. Cristiana Cristo. Clarísimo. Pero, ¿y el arte? Ya nos han comentado muchas veces que la Iglesia cuando se reúne tiene un primer problema, que es que no tiene edificios en Roma. Edificios religiosos, quiero decir, para reunir a la comunidad. No los hay. Los templos romanos no reciben comunidades. El templo romano vive el Dios, la estatua. Y se entra individualmente o en grupos pequeñísimos a hacer una ofrenda. Pero no se reúnen las comunidades en sagrado. Por lo tanto, cuando se hace oficial la Iglesia, el único lugar, el único templo adecuado es el panteón de todos los dioses. Pero los primeros cristianos romanos no lo quisieron, porque allí había otros dioses y otras religiones, por lo tanto no se instalaron. Tendrán que coger un edificio civil que tenga las características apropiadas para reunir a un grupo amplio, donde todos van en igualdad de condiciones en un camino de salvación. Es decir, donde se va a consagrar al Santísimo y donde toda la comunidad fraternalmente va a tomar la comunión. Para eso hace falta un edificio con unas características, y los primeros cristianos lo vieron en la basílica, que era un edificio civil, era un juzgado, con la zona central para los asistentes y las naves laterales, por eso hay 3, para salir por los laterales cuando lo llamen a los participantes, ya sean como testigos o ya sean como parte del juicio, cuando los llamen al estrado. Fíjense bien, porque todas nuestras verdaderas basílicas, cuando digo verdadera no hablo de la adscripción a una basílica de Roma, estoy hablando de la estructura arquitectónica que conocemos como basílica. Todas las basílicas van a tener eso, un presbiterio levantado, que es el trasunto del antiguo estrado del juez, una nave central, donde nosotros ponemos banco y dejamos un espacio en el centro, pero donde en Roma no era así. En Roma
O iban de pie o iban todos sentados, pero no había un espacio en el centro, sino que se salía por los laterales, por uno se iba al estrado y por la otra se salía sin molestar a los demás. Bueno, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque esa apropiación, es decir, esa cristianización de un edificio que tenía otra procedencia, se va a dar muchas más veces. Porque los nuevos cristianos romanos, estoy hablando de los paleocristianos del siglo II o III, tienen que darle forma física a una religión en una cultura cuyas religiones no tienen las mismas características ni reúnen a las comunidades. ¿Y dónde va a ser prioritario, como cada vez que hay un proceso de aculturación? Les voy a recordar brevemente uno, el que van a protagonizar los franciscanos en México. En México sacrificaban cada X tiempo a un joven al que le abrían el pecho y le sacaban el corazón en vivo. Bueno, pues los franciscanos van a hacerle entender que ellos ya llevan a un joven que ha dado su vida para salvarnos a todos, como ellos hacen con ese joven al que le sacan el corazón. Pero el nuestro es para siempre, es eterno. Con lo cual ya no hay que sacrificar a uno cada año. Pues fíjense bien, dirán lo que quieran de los españoles en México, pero ya no hubo más sacrificio de eso. Porque rápido aceptaron la nueva religión cristiana, nueva allí, lógicamente en esa fecha, y ese proceso de comparación del sacrificio y la entrega del cuerpo de Cristo con el sacrificio y la entrega del cuerpo de aquellos jóvenes, bueno, pues al empatizar, al hacerlos coincidir, pues hizo que muchas personas se pudieran convertir al cristianismo viendo muy claro por qué lo hacían y para qué lo hacían. Esta va a ser una constante de la religión cristiana. La religión cristiana se ha presentado en innumerables ocasiones como la única y la verdadera, no porque rechace a las antiguas religiones, sino porque era capaz de mimetizarlas en sí mismo. De ahí esa lectura que tenemos impresionante en el paso de Cristo que talló Francisco Antonio Gijón para el Gran Poder de Sevilla, con el correlato entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en los relieves que van en dos niveles. Con la esperanza sucede lo mismo. Si yo les hablo a ustedes de la esperanza, todos piensan en la Virgen. ¿Pero en qué Virgen? Y no me estoy refiriendo a la de una cofradía o la de otra. Me estoy refiriendo a qué iconografía. ¿De gloria? ¿De penitencia? ¿Qué celebramos? ¿Que nace el cuerpo de Cristo o que lo entrega en la cruz? Lo cual es otro nacimiento. ¿Y por qué? Puede ser las dos cosas, ahora lo veremos. ¿Y por qué puede ser las dos cosas? Pues muy sencillo, porque la esperanza existía mucho antes. Mucho antes que la Virgen. No se nos olvide una cosa, por favor, importantísima, que hay que repetirla cuantas veces sea necesario en todas partes. La Virgen no se llama ni estrella, ni angustia, ni dolores, ni tristeza. La Virgen se llama María, siempre. Y es María en sus dolores, María en sus tristezas, María como estrella de la mañana, es decir, como luz del mundo. María como lo que queramos, María como esperanza. No lo olvidemos. La esperanza no puede sustituir a María nunca. Puesto que María puede estar en un estado de buena esperanza, o puede estar en un estado de expectación, o puede estar en un estado de dolor máximo, como tristeza o como angustia. Luego, el concepto es María, la Madre de Dios, que no es Dios, pero es su Madre. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver quién era la esperanza antes de Cristo. Puesto que no puede ser María, tendrá que ser otra cosa. Y eso es lo que los cofrades normalmente no nos paramos a ver. Por eso no vamos a tener la raíz del proceso de cristianización que, como en la basílica, hemos contado antes, o como en otros muchos casos de la religión cristiana, van a convertir pues una creencia, unas virtudes, unos cultos en otros aplicados a la Virgen María. Miren, tienen muy cerquita Cádiz, muy cerquita. Si van al Museo Arqueológico de Cádiz, van a ver una serie de figuras de distintas diosas fenicias en la planta baja del museo, en unas vitrinas que están junto a los sarcófagos. Parecen vírgenes con el niño. Algunas son de Isis, una diosa egipcia. Y sin embargo parece María con su hijo en brazos. Lógicamente las esculturas fenicias tienen al menos 500 años más que el cristianismo. Y si tenemos en cuenta cuando tenemos las primeras imágenes, ya sean en pintura o en escultura, de la Virgen con el niño en brazos, pues tenemos que añadir 1000 años más. Nos ponemos en 1500 años antes. ¿Por qué se parecen tanto?
Pues muy sencillo. Pues porque la iconografía cristiana parte de esa iconografía fenicia de origen egipcio. Si ustedes cogen las pinturas, eso la profesora Alicia Iglesias Cumplido, que nos acompaña hoy aquí, lo indica muy bien en sus conferencias, si ustedes cogen cómo eran los entierros de los faraones de Egipto, tenemos los pasos del Santo Entierro de Andalucía. Exactamente igual. Bueno, cambiando un faraón por Cristo. Pero lo que es la iconografía es la misma. Luego, por favor, vamos a ver el origen de la esperanza de donde realmente procede. Cuando tenemos la primera vez el concepto, ¿qué es la esperanza? Y a partir de ahí vamos a ver cómo se puede cristianizar y en función de esto yo he hecho una pequeñísima selección, puesto que si empezamos a traer todas las que podemos tener en España, nos llevaríamos aquí días viendo imágenes. He hecho una pequeña selección con las principales esperanzas de Sevilla y de San Fernando, que es lo que vamos a ver. Lo primero, la esperanza viene de Grecia, del mundo griego, y ya la tenemos en el texto de... Perdón, que no sé esto qué es. Bien, y ya lo tenemos en el texto de los trabajos de Hesíodo. Es decir, un texto que, según los expertos, entre siglos VI y VII antes de Cristo, ya se habla de la esperanza. Y se tiene en cuenta como un estado de ánimo. Fíjense bien, no podemos hablar de María ni estamos hablando de ninguna mujer, sino de un estado de ánimo. El estado de ánimo no tiene género. Todas las señoras que están aquí tienen un estado de ánimo, pero los caballeros también, y los adultos, y los niños, y estado de ánimo. Que surge cuando pensamos que podemos alcanzar algo. Eso era para los griegos, es decir, si no lo puedo alcanzar, no existe ese estado de ánimo. Es decir, si como mi amigo Rafa dice antes, yo en vez de ser del Real Madrid fuese del Sevilla, no podría tener esperanza en que va a ser campeón de Europa. Porque no es alcanzable. No lo veo, no lo veo. Ojo, esto no quiere decir que no lo sea. Podría serlo, pero yo no puedo estar en ese estado de esperanza porque entonces me voy a frustrar un año sí y otro también, puesto que tiene más de 100 años de historia y nunca ha pasado la primera ronda. Entonces, la esperanza es algo alcanzable. Si no es alcanzable, no hay esperanza. A ver, cuando el torero lo persigue el toro y tiene la esperanza de que alcanza el callejón, y la tiene y es real y a lo mejor llega, y si no llega, sale un subalterno al corte y se lleva al toro, pero porque tiene la esperanza de alcanzar el callejón y por lo tanto un recorrido posible. Ahora bien, si está en un lugar de la plaza donde no puede llegar al callejón, el torero sabe que no puede, no tiene la esperanza de alcanzarlo, se tiene que buscar otro recurso, si no lo coge el toro. Luego tendrá que buscar otro recurso, el que sea, pero no puede tener esperanza de llegar porque sabe que es imposible que llegue. ¿Se dan cuenta lo que es el estado de ánimo? Se tienen que dar unas condiciones concretas. Y por supuesto, en ese estado de ánimo, los griegos pensaban que tenían que tener la confianza de llegar a algo mejor. O sea, yo no tengo la esperanza de fracasar. Yo no tengo la esperanza de que esta conferencia sea un tostón y no os guste. La esperanza es que paséis un buen rato. ¿Entendemos el carácter de esperanza? Es algo abstracto, es una definición mental. Estamos en la Grecia de los pensadores, muy lejos todavía del mundo cristiano. Pero, por favor, no se nos olvide que el mundo cristiano, aunque se basa en el dogma y en la fe, pero tiene también un componente racional desde sus orígenes, desde los principios. Un componente racional que es precisamente el ejemplo que he puesto de los franciscanos en México, que es el que enlaza con las antiguas religiones del mundo y el que es capaz de reunir los 5 libros antiguos para generar un unificado ya en torno a Cristo. También puede ser, desde el punto de vista religioso, desde época romana, una virtud teologal. Fíjense, porque seguimos en el mundo de las definiciones. Las virtudes teologales tampoco son personas físicas. No lo son. Fe, esperanza y caridad. La fe la podemos tener todos y la caridad la deberíamos tener todos también. Es decir, son facultades. Estamos hablando de conceptos, de definiciones. Es decir, estamos hablando de ese gran legado de Grecia que va a impactar en Roma y que será determinante a través de Roma para que lo podamos convertir en elementos propios de la devoción cristiana. Pero fíjense bien, por favor, con lo que he dicho y el concepto que he expuesto hay un componente positivo. Que el torero llega a la barrera, que os guste la conferencia. Pero
hay un componente negativo en la esperanza, y es que se frustre, que no llegue, que el torero no alcance la barrera, que yo por mucho que quiera sea un tostón. Ese componente negativo está ligado a la esperanza, y aunque no lo pensemos habitualmente, también lo va a estar a María en su esperanza. Porque no olvidemos que es madre y que matan a su hijo, que los dos componentes van a estar. Que madre, por mucho que sepa que su hijo es Dios, es capaz de soportar lo que le hicieron a Cristo. O sea, el componente negativo existe, que es el pecado, y es el motivo por el que se va a suceder la entrega del cuerpo de Cristo para la salvación de la humanidad. Bueno, la esperanza puede ser un consuelo también, no solo un motivo, sino también un consuelo. A ver, en cosas cotidianas, ¿cuántas personas que no llegan a final de mes son felices si gana el Sevilla, por ejemplo? O si ven la serie de televisión que les gusta, o si pueden ir a lo que les gusta a cada uno. Es decir, ese consuelo existe también. La esperanza va a ser consuelo, la esperanza cristiana va a ser consuelo, y muchísimo, y no solo de los afligidos. Ya veremos que de los afligidos también mucho antes de Cristo, lo vamos a ver en alguna obra de arte. Ya hemos dicho, ¿no? Lo tienen en imagen, que siempre está ligado a una desgracia o a algo desfavorable. Si no, no tendríamos esperanza de llegar a otra cosa. Indudablemente no sería preciso. Y hablaba antes de Hesíodo. Hesíodo habla de la esperanza y habla en relación con el mito de la caja de Pandora, en donde Prometeo roba el fuego sagrado y Zeus lo condena y le mete en una caja todos los males de la humanidad. Fíjense bien, cristianizados serán los pecados. Y dentro de esa caja con todos los males, cuando la abran, evidentemente van a salir todos. Y por eso vamos a perder la inocencia. Y por eso, según la mentalidad griega hablo, claro. Y por eso, evidentemente, se va a generar ese factor negativo que va a recoger el cristianismo y del que nos va a sacar la muerte de Cristo en la cruz. Pero en el fondo de la caja, dice Hesíodo, está la esperanza. Está ese concepto, no esa figura, ese concepto. La esperanza que ellos van a asociar a una diosa, la diosa Elpis. No han oído hablar de ella, ¿verdad? Una diosa poco conocida, pero es la diosa que tiene el factor, el concepto de la esperanza. Quien lo personifica, puesto que todos los dioses griegos, y hay una analogía clara con el mundo cristiano, después, todos los dioses griegos son antropomorfos. Todos. Lo único que no lo son los de la primera etapa olímpica. Como Dios Padre tampoco es antropomorfo, no lo conocemos físicamente. ¿Se dan cuenta los paralelismos continuos entre unas y otras? Bueno, aquí tienen ustedes la imagen de Elpis como esperanza. Una imagen del siglo V que artísticamente, bueno, podemos comparar con otras diosas griegas, ya con un contraposto clásico, con la ropa, la técnica en la ropa de paños mojados, que permite transparentar la anatomía y por lo tanto hacer un seguimiento del planteamiento orgánico con el que el escultor concibe el cuerpo, y que presenta el en vez del peplo. Bueno, ¿para qué se presenta la ropa? ¿Para qué lo pone por delante? Ya veremos cómo la Virgen de la Esperanza va a poner por delante una cosa también. ¿Qué pone por delante? Lo que está enseñando es que bajo la ropa no esconde nada. Es decir, que la esperanza es para salir de la situación, que la esperanza es para progresar, que la esperanza es para obtener algo positivo a partir de algo negativo. Por eso se muestra limpia. Mírenla aquí, la escultura es una preciosidad. Esta es la primera imagen de la esperanza que tenemos en el mundo, que, insisto, no es María, sino una diosa griega de la que una misma vocación, pero con dos caras, con dos posibilidades iconológicas, va a tomar sus cualidades en época cristiana. Fíjense bien, no estoy diciendo una iconografía, estoy diciendo dos iconografías y dos significados iconológicos que derivan del mismo concepto de esperanza. Bueno, esta escultura es primorosa. Como está ejecutada, como está hecha, insisto, con las técnicas de los escultores áticos del siglo V. Aparecen muchas pinturas griegas. Aquí tenemos cómo se abre esa caja de Pandora y salen todos los males.
Insisto en la identificación de estos males con el pecado en el mundo después en la interpretación romana cristiana. Insisto en lo de romana, porque la religión cristiana en origen no es romana, es hebrea, pero en el mundo hebreo no se da. Esta asociación de significados se va a dar en Roma y no en Jerusalén, y no en el contexto del Próximo Oriente. Sí que va a haber dos desarrollos o dos etapas distintas de un mismo desarrollo. O aquí lo tenemos en otra interpretación. Esto es lo que llamamos un calco, es decir, está sacado de una pintura antigua, pero el dibujo es moderno, ¿eh? Porque en el vaso en el que está pues no se ve con nitidez y entonces se hacen los calcos, donde podemos ver cómo salen todas esas sombras diabólicas que son los males. O aquí tenemos la esperanza cerrando la caja de Pandora de la que ha salido. Por cierto, es una pequeña anécdota, pero hay que decirla. Como estamos en una época en la que las bromas no se gastan en los bares, sino que se ponen por escrito, por WhatsApp, en las redes sociales, pues algún simpático o simpática dice que cómo puede haber un ordenador en un relieve griego. Bueno, en realidad, no sé si está queriendo decir que el relieve no es griego, cosa que sí es, y además lo es con el carbono 14 hecho, sin lugar a dudas, sino que es que además muestra un desconocimiento grande de cómo eran las tablillas donde se escribía y cómo eran las cajas de las joyas, los pequeños joyeros que eran cofres pero muy planos, bueno, como todavía se venden en algunas tiendas para que las señoras pongan sus collares y sus cosas. Por lo tanto, es una representación simbólica de esa caja que no tenía fondo. Luego, si no tiene fondo, ¿qué más da que yo lo ponga aquí, que aquí, que aquí? Si lo que estamos representando es un espacio ilimitado. Lo que sí quería ver en esta diapositiva es que, evidentemente, y a través de Eltis, hay una representación física desde el siglo V de ese concepto que se había definido, al menos entre 150 y 200 años antes, en torno al primer pensamiento griego. Aquí tenemos interpretaciones modernas, ha habido muchas. Esta, quizás si apagamos la primera línea de luz, se puede ver mucho mejor. Que tiene mucha luz la pantalla. Aquí va. La pintura un poquito oscura, ¿eh? Tenemos la esperanza consolando a Eros. A ver, por favor, la esperanza consolando a Eros. Estamos todavía en Grecia, claro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Eros quién era? La verdad es que la mayoría de los ciudadanos no saben quién era Eros. Porque no saben quién era Afrodita. Si yo pregunto ahora mismo, seguro que muchos de ustedes me van a decir que Afrodita era la diosa del amor. Pero eso no era así en Grecia. Eso es así en Hollywood. En Grecia no. A ver, miren ustedes. La fraga Vulcano, Velázquez, recoge el momento en el que el dios Apolo le comunica al dios Hefaisto que su mujer Afrodita está en ese momento manteniendo una relación adúltera con Marte. Por eso Hefaisto va a tejer una red invisible para atrapar a los amantes en pleno acto sexual y de ese modo poder mostrarle a todos los dioses la infidelidad de Afrodita. Luego yo les pregunto, sobre todo a las señoras, que son más serias que nosotros en esos asuntos, ¿se puede demostrar el amor con una infidelidad? ¿Una persona infiel sistemáticamente puede ser el símbolo del amor? Ya sabemos que sexo no es amor, pero es que Afrodita es la diosa del sexo, no del amor. Luego, cuando Eros lanza la flecha, no es para que una chica o un chico encuentre pareja. No. Es sobre todo para que la señora casada encuentre un joven que sea de su agrado. ¿Han entendido la connotación? Pues bien, la esperanza consolando a Eros. Esto tiene muy poco de religión cristiana y de Cristo y del cuerpo de Cristo y de la Virgen y de tal. Lo saco aquí para que tengamos en cuenta los múltiples significados que podía tener con su concepto originario en Grecia. Puesto que era el anhelo de algo. Bueno, de mi abuelo era Abagasne. Siempre que mujer más guapa, que mujer más guapa. Abagasne. Eso podrá ser la esperanza. Y si yo me encuentro a Abagasne, que fue una fiesta 2 calles más para allá de donde vivía mi abuelo, a casa de Antonio Llanes, el escultor. Luego, puede ser una esperanza y no tiene nada que ver con nuestra religión. Pero, y esto es lo que quiero destacar, sí con la religión griega. Puesto que estos mitos no son aventura ni entretenimiento, estos mitos son religión en la que creían los griegos. Luego, fíjense bien la amplitud de posibilidades que tiene la esperanza en Grecia.
la misma que va a tener aquí y que vamos a ver después con imágenes de Sevilla y de San Fernando, puesto que no es lo mismo un tipo de esperanza que otro. Va a haber uno que parte de lo bueno a lo muy bueno y otro que parte de lo malo malísimo a lo que los cristianos podemos creer que es bueno. Pero lo tenemos que creer. ¿Se dan cuenta las dos posibilidades? Bueno, eso va a dar un mundo de imágenes realmente distinto y que tienen una explicación, que no son caprichosas, que no son aleatorias, ni mucho menos. Roma. La esperanza es hermana del sueño y de la muerte. Esto no tiene nada de positivo. Bueno, en el sueño sí, pero en la muerte no. Bueno, no hasta que llegue Cristo y la muerte sea la salvación y la nueva vida. Cuidado. Además, fíjense bien, ya en Roma viste de verde. Vamos a ver cómo nuestra esperanza viste de verde. Aunque nuestra esperanza Macarena, ya veremos por qué, lleva un palio rojo y no verde. Después lo veremos. Además, en Roma tiene grandes alas enormes para escapar del aspecto negativo que quiere superar. Se tiene que acercar mucho y como se tiene que acercar mucho para superarlo, tiene que tener posibilidades de escapar si fuese posible. ¿Cuántas veces hubiera querido escapar María en la calle de la amargura de lo que estaba pasando? Yo no lo sé, y además no puedo ser madre, pero lo puedo imaginar. María querría el propio Cristo. Padre, aparta de mí este cáliz. Es decir, que la situación, el punto de partida duro, durísimo, está siempre para la interpretación. Y con alas se representa en el arte cristiano que nosotros vamos a comenzar aquí brevísimamente. Ya digo que no vamos a hacer un recorrido porque no tendríamos tiempo. Con Giotto en Padua. Fíjense bien porque está vestida al modo griego, como la diosa que hemos visto antes, que es un original del siglo V. Vestida igual, en el siglo XIII. Además con las alas, que no tenían Grecia y que hemos visto en Roma. Es decir, se va acumulando una tradición en torno a la interpretación del concepto de esperanza que ya hemos visto que era múltiple. Incluso Nietzsche, en el siglo XIX, va a decir que la esperanza es el peor de los males del hombre. Pues prolonga su sufrimiento. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Nietzsche. Para mí la esperanza siempre es buena. Y si va asociada a María, ni os cuento. Pero una parte de razón tiene. En tanto que cuando se tiene esperanza en situaciones que son imposibles, ya pusimos ante el ejemplo del torero que no puede llegar, porque eso no es esperanza en realidad. Y entonces agarrarse a ella, te está agarrando a algo que ni siquiera a ti mismo te va a ayudar. Creo que es el sentido de la crítica de Nietzsche. Lo vemos en el cristianismo moderno, a partir del siglo XVI. La esperanza como santa. Miren, no como Madre de Dios, no como María, sino una santa llamada Esperanza. ¿Sabían ustedes que esto existía? No, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. La esperanza como virtud teologal. Bueno, ese concepto lo tenemos desde los orígenes del cristianismo, como ya vimos antes. Y la esperanza como expectación. Es decir, no como facultad y deseo, sino como nacimiento. Pero como nacimiento en varias posibilidades de nacimiento, no en uno solo, que vamos a ver ahora también. Aquí la tienen, Santa Elpis. La misma diosa griega la van a hacer santa los cristianos ortodoxos. Pero no olvidemos que los cristianos ortodoxos son tan cristianos como nosotros, que tienen el mismo origen en el Próximo Oriente, que tienen la misma evolución en Roma, puesto que la Roma oriental es Roma también, y que tendrán una separación cuando no haya acuerdo en torno a la consustancialidad del cuerpo de Cristo. Serán los ortodoxos los que sigan pensando como los antiguos, y será la Iglesia Católica Apostólica Romana, es decir, la nuestra, la que se separe del pensamiento inicial. Pero claro, se separa en Roma, en el centro neurálgico que va a irradiar y que va a ser universal la religión. Por eso va a ser una tendencia predominante. Pero claro, allí en Oriente se va a convertir en santa, puesto que aquella diosa tenía unas cualidades que se consideran importantes, muy importantes, para todo, en la vida sentimental, no digamos de cara a la enfermedad.
de cara a la proyección laboral, de cara a todo. Por ese motivo, Santa Elpis, es decir, la esperanza como santa en Oriente. También he elegido esta imagen francesa, una imagen ya neobarroca del siglo XIX, bueno, como virtud teologal, con el símbolo que la Iglesia le otorga, que es el ancla. Ese ancla, por favor, muy importante. Cuando ustedes ven a determinadas hermandades de la esperanza con un ancla, como la esperanza de Triana, el ancla es un símbolo suyo, claro, como esperanza que es, faltaría más, pero también de todas las demás. El ancla no es por marinera. Lo de marinero a la esperanza triana le viene por el Cristo, que era el patrón de los mareantes, que por cierto no son marineros. La patrona de los marineros es la Virgen del Carmen, en San Fernando, en Sevilla y en el mundo entero. El Cristo, las Tres Caídas, era el patrón de los mareantes, que no son marineros, sino los patronos de los barcos. Y por ahí le llega el vínculo marinero a la Hermandad de la Esperanza, legítimo, pero el ancla no le viene por ahí. El ancla no es de los marineros, el ancla es de la virtud teologal y está definido en Roma desde fechas tempranas de la Iglesia. Pero nosotros nos vamos a ir a otra esperanza, a la que ustedes quieren ver, para lo que me han citado hoy aquí, para ver las esperanzas en las imágenes de nuestras hermandades andaluzas. Y vamos a empezar viéndolo con esta esperanza del Museo del Greco en Toledo, con esta pintura, que he elegido simplemente para que vean que esto no viene con el nacimiento de las procesiones y que la doble expresión, los dos tipos de esperanza, aparte de la virtud teologal que ya hemos visto, se van a dar desde fechas relativamente tempranas, el primero de ellos. El segundo tiene que esperar a que San Vicente Ferrer introduzca en España la penitencia. Mientras no haya penitencia, no podremos tener la esperanza en nuestra Semana Santa. Tiene que haber primero Semana Santa, claro. Esto lo tenemos que entender fácilmente. Pues bien, aquí tenemos la esperanza como expectación ante el nacimiento de Cristo. La Virgen como madre. La Virgen embarazada. Sé que hay un modelo iconográfico de esta esperanza aquí en San Fernando, en San Marcos. Un modelo, para mí, de una profundidad teológica excepcional. La Virgen no es Dios, pero es la madre de Dios. Y por lo tanto, es el primer tabernáculo del cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Se dan cuenta de la profundidad teológica de esto? Tremendo. Pues esa primera variante iconográfica de la expectación la tenemos en este tipo de vírgenes, que puede tener a su vez una representación con el vientre abultado, es decir, como mujer embarazada, o la puede tener con algún elemento simbólico que indique que lo está. Muchas veces se pone un sol, otras veces hay un pequeño sagrario, o incluso puede tener dentro al niño Jesús, de un modo un poquito más descriptivo, aunque simbólico también, porque ninguna mujer lleva el útero abierto desde la zona abdominal, claro, evidentemente. Entonces, para mostrarlo, pues es una licencia artística del autor. Miren, aquí tenemos la Virgen de la O, de Sevilla, Virgen de Gloria. Más allá de la antigüedad de la talla, la devoción es mucho más antigua que la de penitencia. Esta, como otras muchas hermandades, se fundan en torno a otros cultos relacionados con el cuerpo de Cristo y con Cristo, pero no con el de la penitencia. Esas hermandades de gloria después se pueden, algunas lo hacen, transformar en penitencia. Claro, la antigüedad en penitencia es la que tienen cuando practiquen esta última opción, no cuando se constituyeron como gloria. Como corporación existen desde el principio, jurídicamente desde el principio, pero como penitencia no. Vuelvo a poner un ejemplo. Si el equipo de mi amigo Rafa, Sevilla, que es de 1800 y pico, ¿no, Rafa?, se fusiona con la Real Maestranza Caballería de Sevilla, que es del siglo XV, el Sevilla jurídicamente será del siglo XV, pero como entidad deportiva en el siglo XV no jugaba al fútbol. ¿Entendemos esto, por favor? La esperanza es primero gloria, primero es expectación. Antes de que muera Cristo lo tiene que nacer, por fuerza. Y así va a ser en la tradición cristiana. Bueno, hay representaciones bellísimas, miren, esta Virgen de la O de Gloria, de la misma parroquia, realmente simbólica, con, en este caso, el vientre ligeramente abultado, mostrando el embarazo, como vemos aquí en San Fernando. Y con un manto de reina,
Pero, por favor, sé que a algunos les escandaliza lo que voy a decir, pero la Virgen no es reina. La Virgen no puede ir vestida de reina, nunca. Salvo que representa el cuerpo de Cristo, puesto que quien es rey es Cristo. Luego, cuando ella vaya como tabernáculo del cuerpo de Cristo en Semana Santa, va de reina. Cuando aquí, como expectación, ya tiene al cuerpo de Cristo dentro, lleva el manto de reina porque es el manto de rey de su hijo que ya ha concebido. Por favor, la Iglesia nunca ha considerado reina a María. Ha considerado rey a Cristo, al cuerpo de Cristo. Bueno, pues lo vemos ya aquí. Esta prefiguración corresponde, por ejemplo, con lo que vemos en el Arco de la Macarena. Si ustedes pasan por allí, no una crucilería, ni una poesía popular, ni... Ella es tabernáculo de Dios y puerta del cielo. Es decir, la Virgen de la Esperanza como expectación, la Virgen de la Esperanza como contenedora del cuerpo de Cristo antes de que se manifieste en la tierra y por lo tanto como referente para llegar al cuerpo de Cristo y para subir con él al cielo. Miren esta, qué bonita es. La Esperanza Divina Enfermera es un añadido, es verdad, la Virgen es del siglo XVI, pudo tenerlo en origen por lo que vemos cuando son imágenes que están muy transformadas, los cuerpos muy retocados, muy mutilados y tal, ¿no? Pero pudo tener algo parecido a esto que le han puesto aquí, que es un bebé. ¿He escuchado? Sí, un bebé. Es una mandorla, la misma que vemos en las iglesias románicas con la aparición de Cristo como Salvador. La mandorla no es una cuestión estética, no es una cuestión de organización geométrica del espacio. No, la mandorla es un símbolo medieval que significa que quien sale de ahí sale del espacio sobrenatural que solo habita Dios. Por lo tanto, de una mandorla solo puede salir o Cristo o su madre o el Espíritu Santo. El Padre no, porque el Padre no se manifiesta en el mundo terrenal. Luego, por favor, dentro de la mandorla, el bebé. La representación del cuerpo de Cristo dentro de su madre. Muy bonita. Y las que seáis madre, entrañable. Realmente lo es. No olvidemos que la Virgen es María y María es una más de ustedes. La mejor, por supuesto, pero una más de todos nosotros. Aquí tienen una imagen bellísima. Ahora hablaremos también algo de estilo, puesto que los estilos en estas dos representaciones iconográficas que vamos a ver ahora son más bien tardíos. Son, salvo excepciones como esta de finales del XVI, donde ya hay un cierto naturalismo, son más bien imágenes barrocas, barrocas o ya incluso modernas, bastante posteriores. Miren esta otra, preciosa, de Castilleja de la Cuesta, la Virgen arrodillada y orante, como cualquier otro cristiano. Pero miren, dentro tiene un bebé también. Bueno, un bebé no, un prenatal, digámoslo así, un feto muy desarrollado, que ya se ve que es un niño, pero todavía sin definir del todo. Me parece una imagen ciertamente de un simbolismo extraordinario. Luego, las vírgenes de la esperanza como expectación, como vírgenes de gloria ante el nacimiento del cuerpo de Cristo, son las más antiguas de este tipo de representación y son imágenes de un contenido excepcional teológico y muchas de ellas de una factura realmente importante, puesto que a un tema principal del cristianismo no se le encargaban a escultores de segundo nivel. Esta fue atribuida durante mucho tiempo a Francisco d'Ocampo. Ahora la quieren atribuir a Gregorio Fernández o a algún escultor vallisoletano. Yo la veo muy próxima al estilo de Juan Martínez Montañés. Con esto no estoy diciendo que sea obra de Martínez Montañés, estoy diciendo que me parece más próxima a Ocampo, Francisco d'Ocampo, que a Valladolid. Los pliegues pesados, ampulosos, que caen en paralelo en torno al cuerpo, el modo de sujetar debajo del pecho muy griego, introducido por Martínez Montañés en el arte español, y sobre todo los rasgos físicos naturalistas y con un orden estructural, esto es lo más importante, tomado del mundo griego. Martínez Montañés deriva en sus estructuras a partir de 1602 de la escultura griega que pudo ver en los muchos años que estuvo conviviendo y quizás viviendo también por un periodo de tiempo en Itálica, donde estaba el depósito de esculturas griegas y de esculturas romanas muy helenizadas que se conservan en el Museo Arqueológico de Sevilla en la actualidad. Y así nos vamos a otra sección de la esperanza, que es la dolorosa. Pero miren, me he ido a una dolorosa que es la piedad, no la esperanza.
para que tengamos muy claro que primero la representación de María, después será la de María en sus misterios pasionistas, que se representan las más antiguas como virgen, así aparecen en los documentos, de tristezas, y después como virgen de dolores. Habrá una tercera derivación que será como virgen de angustias. Son las tres derivaciones de la iconografía pasionista. Hasta que no esté definido esto, no se va a incorporar la esperanza también. Es decir, las vírgenes dolorosas de la esperanza no pueden ser las primeras. Imposible. Imágenes dolorosas tenemos desde el siglo XV. Hay muchas góticas, en Jerez las hay, en Sevilla en la catedral las hay, en la propia viga del retablo mayor. La esperanza no va a entrar en la vocación pasionista de María hasta avanzado el siglo XVII, cuando la última que hemos visto de Gloria es de principios del XVII y la estamos viendo pues desde casi el siglo XV. He cogido queriendo una de Pedro Roldán, puesto que las primeras vírgenes de la esperanza como expectación ante el cuerpo de Cristo como dolorosa las tenemos en torno al maestro Pedro Roldán. Miren, me gustaría que vieran esta que queda a vuestra derecha, ¿verdad? Sí, es una dolorosa excepcional, por la que el profesor José Roda Peña ha podido atribuir la Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad de la Carretería, que estaba asignada por documento a Alonso Álvarez Albarrán, ha podido desmentir la autoría del documento, puesto que de Albarrán todo lo que conocemos es muy montañesino, y la Virgen del Mayor Dolor concuerda formal y morfológicamente con esta de Pedro Roldán. Bueno, es un modelo, ya digo, excepcional, en el que Roldán muestra un conocimiento pleno del naturalismo, él, que es el gran realista, no naturalista. Sin embargo, va a dejar obras maestras del naturalismo en obras como esta, que van a ser el modelo del que parten obras excepcionales como la Virgen de la Fe de Écija, de Pedro Roldán, como la Virgen de la Esperanza del barrio de la Macarena de Sevilla, anónima, y como la Virgen de Gracia y Esperanza de San Fernando, anónima también. Vamos a verlo y vamos a ver qué relación iconográfica tienen y qué continuidad. Hay que tener en cuenta también como obra de Pedro Roldán esta Virgen de la O antigua. Desgraciadamente en la restauración le han tocado la policromía, y la policromía que ha quedado desvirtúan un poquito los rasgos. Por ejemplo, esas cejas tan anchas, así no eran las obras que hemos visto de Roldán, ni esta misma por la fotografía antigua. Pero podemos ver cualidades parecidas que vamos a analizar ahora. Y vamos a empezar con la que puede ser la más antigua de todas, la Virgen de la Esperanza, la Macarena. Una imagen que a día de hoy ha dado lugar a múltiples discusiones entre los expertos. No, discusiones no, opiniones. Aquí no ha habido confrontaciones como en otras imágenes. Lo que sí ha habido son atribuciones tan dispares que, hombre, en un ámbito profesional parecen poco adecuadas. Porque no podemos confundir el blanco con el negro. Es decir, modos de trabajar tan distintos no son compatibles. Me explico. El 100% de los historiadores del arte que han escrito sobre ello la han situado en el entorno de Pedro Roldán. El 100%, ¿eh? No hay ningún historiador que no lo haya hecho, porque incluso José González Isidoro, que la retrasa a la cronología de Benito Ita del Castillo no deja de ser el último eslabón de la escuela de Pedro Roldán. Es decir, confundir entre Pedro Roldán, Francisco Antonio Gijón, Cristóbal Pérez, Pedro Roldán el Joven, Duque Cornejo o incluso Ita del Castillo no es un error grave, no, porque comparten muchas cualidades formales. Ahora bien, del Círculo Roldán a Juan de Mesa hay un abismo. No son cualidades compatibles, que no coinciden en nada. Entonces, si identificamos aquí las de Roldán, las de Mesa no son compatibles. Las de Mesa vienen por un historiador que no del arte, Hilario Arena, y después la secundó un jovencísimo Juan Manuel Miñarro, que en su tesis doctoral pues siguió la teoría de Hilario Arena. No la planteó, no la analizó, no la estudió y la siguió. Pero ningún historiador del arte lo ha compartido y vamos a ver el por qué.
porque eso nos va a llevar también a poder analizar con más criterio a la Virgen de Gracia y Esperanza y a la Virgen de la Esperanza de San Fernando. A las dos. Sé que hay una tercera, ¿eh? También. ¿En la Oliva? Eso es. Bueno, aquí nos vamos acercando. Fíjense un detalle, por favor, importantísimo, porque nos va a ayudar a analizar las cuestiones formales y los rasgos morfológicos de la Virgen de la Esperanza. Fíjense el tocado suelto, muy suelto. Esto no es un capricho estético. Esto es simplemente la respuesta que da un genio, que era Juan Manuel Rodríguez Ojeda, a las cualidades físicas que tiene la Virgen. A ver, lo voy a poner muy fácil. Un ejemplo que yo he puesto cientos de veces, hace un poquito en la televisión aquí en San Fernando. Si yo voy a comprarme un traje, nunca me lo voy a comprar de 3 botones la chaqueta. Hubo una época en que estaba de moda y era lo que había en todas las tiendas. Yo no me compraba traje. ¿Por qué? Porque no parece que llevo una chaqueta, parece que llevo un abrigo. Si se lo pone un señor alto, está monísimo. Si me lo pongo yo, pues no es adecuado. Si aquí viene un señor con un peinado monísimo, con un moño aquí detrás, que esté súper atractivo como Brad Pitt, pues todas las señoras lo miráis y muchos chicos también, porque mirar no es malo. Pero si me lo intento poner yo, reí de mí. Claro, tenemos que saber todo que nos ponemos. Pues Juan Manuel sabe que hay que ponerle a la Virgen de la Esperanza por un motivo concreto, por las cualidades físicas formales de la imagen. Si se equivoca al hacerlo, perjudica la expresión de la imagen. Lo vamos a ver ahora detenidamente. Pero fíjense bien, suelto, muy suelto. Miren, tremendamente suelto en estas fotos excepcionales donde me van a permitir que me desvíe un momentito. Pero cuando tenemos una corona con tantos símbolos, cargarlas de joyas permanentemente, que no es lo mismo que enjollarlas para salir, que es algo efímero y que se puede cambiar todos los años, es algo no inadecuado. Es algo pretencioso y fuera de lugar que se debería impedir. Permítanme que les explique. La Virgen de la Esperanza tenía en su altar de San Gil una hornacina donde iba el cuerpo de Cristo. Y esa hornacina tenía unas cortinillas rojas bordadas por Juan Manuel. Las mismas cortinillas que le pone en el manto de malla. Y las mismas cortinillas que le pone aquí en la corona. ¿Las ven? Se ve el puntero, ¿verdad? Sí. Esas cortinillas indican que estamos ante el sagrario del cuerpo de Cristo, que no es otro que la Virgen de la Esperanza, que ahora veremos cuál es su advocación original en el libro de reglas fundacional de la hermandad. Y aquí tenemos el motivo central de la cristiandad, la cruz. Luego, si yo cojo y pongo aquí un broche enorme de una pulsera que es para ir en la mano y tapo las cortinillas, estoy tapando al cuerpo de Cristo. Luego, ¿qué es más importante? La gloria de una señora que ha donado una prenda que vale mucho dinero, la pulsera, y de un hermano mayor que lo pone para adularla, o el cuerpo de Cristo. Respóndanme ustedes. Luego está de más la pulsera y no es opinable. Así de claro. Si ponemos la falda de la correa tapando la cruz, miren qué impacto tremendo, se ve desde lejos. Y ahora formamos ahí una masa de brillos que tapa la cruz. Estamos tapando el símbolo principal de la cristiandad. Y vuelvo a insistir, ¿qué es más importante? Esa relación social que solo beneficia al hermano mayor, ¿eh? Ojo, vamos a decir las cosas claras por su nombre. Al hermano mayor o al miembro de junta que lo lleve con el hermano mayor. A la hermandad no. Y a los 17.000 hermanos que puede tener una hermandad como la Macarena, no. ¿Qué es más importante? ¿Eso o la cruz en la que murió Cristo? Pues evidentemente, si confundimos los símbolos, lo estamos confundiendo todo. Y miren, sé que hay algunos por las redes que dicen, este hombre hablando mal de la Macarena. No, yo soy macareno de nacimiento, de muchas generaciones. Los que no son macarenos son ellos. Ellos son hermanos de la Macarena, que es distinto. Puesto que macareno era el modo de vida en un barrio, al que pertenecía la Virgen y la Hermandad. Ellos han venido de fuera, de los Remedios, de la calle Tetuán, de otro sitio, y traen sus costumbres y sus modos. Y nos los quieren imponer a nosotros, a costa del cuerpo de Cristo y del tabernáculo del cuerpo de Cristo que construyeron nuestro abuelo y nuestro bisabuelo sin medios. Y haciendo la corona de oro sin medios ninguno. No, miren ustedes, los que no sois macarenos sois ustedes. Que sois hermanos nuevos de la Hermandad de la Macarena, que es muy distinto. Esos símbolos no se pueden perder. Esto que yo digo lo he dicho delante de 3 arzobispos, ¿eh? Y de 4 hermanos mayores de la Macarena. Y está escrito en el libro de la Hermandad. Por eso cuando algunos de estos exaltados en las redes ponga ¿qué ha dicho este señor?
le podemos decir abiertamente, oye, usted no ha leído el libro de su hermandad, porque un libro oficial, editado por la hermandad. Sí que en la hermandad hay muchas personas, incluso miembros de junta, que piensan lo mismo que yo. Y que eso no se quita por inercias y presiones sociales. Ninguna presión social, ni nadie puede estar por encima del cuerpo de Cristo. Desvelamos ya la verdadera vocación de la Virgen del barrio de la Macarena. Veréis que nosotros nunca decimos la Macarena. La Macarena la dicen los de fuera. Los que vienen a verla, voy a ver a la Virgen de la Esperanza. ¿A cuál? A la de la Macarena. Para nosotros nuestra Virgen de la Esperanza. Pues bien, había una norma dictada por el provisor para el decoro en el Reino de Sevilla. Eso os afecta, puesto que San Fernando es parte del Reino de Sevilla, histórica en aquella época. Esa norma es que no puede haber dos imágenes con la misma vocación. No se permiten. Cristo tiene su nombre, que es Jesús. Y Jesús se pueden llamar todos, porque es su nombre. Pero a vocaciones, 2 salud, 2 misericordia, 3, lo que sea, no se permiten. 1 nada más. Con las vírgenes igual. Y resulta que ya existe la Virgen de la Esperanza como expectación en Triana, en la O. Y ya existe la Virgen de la Expectación como virtud teologal, en la calle Pureza, en Triana también. Las dos del mismo año, 1564. Cuando los macarenos quieren hacer la suya, en 1595 no le dan regla porque ya existe la devoción. Los macarenos pudieron ponerle María a seca. Simplemente. Pero querían una vocación porque el barroco lo exigía el apellido. Bueno, 25 años sin regla. Hasta que vino el rey Felipe IV a Sevilla. Cuando vino el rey Felipe IV, vino con su confesor, que era un padre Basilio. El rey se queda a dormir en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, para allí bañarse y vestirse con ropas reales, no de viaje, y entrar en triunfo en la ciudad al día siguiente. Mientras que el padre Basilio no se queda en un convento de otra orden, sino que entra en la ciudad y se queda a dormir en el colegio de su orden de los Basilios. Curiosamente, los que habían fundado la hermandad. Al día siguiente, la hermandad de la Macarena tenía reglas. ¿Qué ha pasado aquí? Los padres Basilio han hablado con el confesor del rey, el confesor del rey con el rey con el provisor de palacio, bueno, el rey o quien sea, de parte del rey con el provisor de palacio, y le han dado la solución. La Virgen de la Esperanza va a ser, y es, y ha sido, hasta 1964, donde se cometió una decisión hoy día de difícil de revertir, va a ser la doble expectación ante el nacimiento del cuerpo de Cristo. Por eso tenía como titular a San José, y ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Por eso salía delante suya en Semana Santa el Santo Cristo crucificado. Dicen algunos de los macarenos nuevos, no era titular, más titular quiere que en la propia vocación de la Virgen, que es el origen y el único fundamento de la hermandad. No cabe, evidentemente. Doble expectación, de tal manera que la función principal de la Macarena, hasta 1936, la gente se cree que ante el Rosario, porque Hilario Arena, que hizo el primer libro de la hermandad, era del Rosario, pero el Rosario Montesión. Entonces él quería que, miren ustedes, la hermandad del Rosario que se une con la Macarena no tenía ni reglas. Es decir, no salvó a la Macarena, ni historia, si no tenía ni reglas. La condición para la renovación de las reglas de la Macarena era que acogiera a la de Gloria, puesto que no le iban a dar reglas. La hermandad lo cumplió y la acató, pero la función principal de la Macarena fue siempre y sigue siendo el 15 de septiembre ante el Santo Cristo en la cruz, porque es parte o el fundamento de la vocación de la expectación de la Virgen de la Esperanza. Solo a partir del año 39-40 vamos a tener 4 funciones, la del Rosario, la del Señor de la Sentencia, la de la Virgen de la Esperanza. Pero fíjense ustedes con qué cabeza se ha hecho eso, si la de la Virgen de la Esperanza ya estaba constituida ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Era innecesaria. Se ha doblado desde el desconocimiento y desde los hermanos de la Macarena y no desde los macarenos antiguos. Vamos a ver cómo es la imagen. Miren, he cogido una foto de primerísimo plano para ver en qué coincide con la de Pedro Roldán. Yo voy a evitar, por aquello del tiempo, volver a imágenes anteriores. Fíjense, por favor, las dos cejas tienen distinto trazo, completamente distintas.
Aquí hay una serie de irregularidades que aquí tienen otra inflexión distinta. Por cierto, esta inflexión será la que va a desarrollar muchísimos años después José Montes de Oca en una serie de obras magistrales. Yo creo que las dolorosas de mayor impacto plástico de toda Andalucía. Igualmente, fíjense bien y miren aquí. El eje de la nariz debería venir aquí. La nariz está doblada. Esto no es ni bueno ni malo. Esto es simplemente una característica que define el realismo. Va a animar el eje para darle vida. Igualmente, miren, este ojo está caído respecto de este. No están en el mismo plano, están desnivelados. Y la boca también, puesto que esta comisura está más alta. Es decir, la del ojo que cae con la del labio que sube. Y esta está más baja. ¿Se dan cuenta? Estas dos convergen, estas dos se separan. Esos son los rasgos que hemos visto en la primera dolorosa de Pedro Roldán. Los mismos. Exactamente los mismos. Y los vamos a ver en toda su obra. Además, hay un rasgo, los ojos no los podemos tener en cuenta porque los ojos de todas estas imágenes son añadidos con el tiempo, son ojos de cristal y en origen no los tenían. Por lo tanto, no nos dan información. Fíjense, aquí hay clavada una gubia en forma de pico de gorrión, en vertical. ¡Clas! Me decía Juan Manuel Miñarro, gran amigo mío, me decía, Andrés, pero es que esa gubia la tienen todos los talleres, lo ha podido hacer cualquier escultor. Y yo le decía a él, sí, pero Pedro Roldán no lo hace nunca. Y estamos diciendo que aquí están todas las características de Pedro Roldán y Pedro Roldán no hace eso. Sin embargo, eso sí lo hace Cristóbal Pérez. Pero aquí no están las características de Cristóbal Pérez, están las de Pedro Roldán. Claro, ¿esto qué genera? Un problema de interpretación. No sabemos quién es el escultor. Sí sabemos que sigue los originales de Pedro Roldán, pero no quién lo talló. Y solo podemos descartar uno, a Luisa Roldán. La Roldana jamás trabajó como está trabajada la Virgen. Por una cosa, porque la Roldana sabe que es una escultora excelente. La Roldana ha tenido que estar a la sombra de un inútil, su marido. Perdonen lo de inútil, pero el hombre no era muy trabajador. Y tenía que sacar las castañas a ella del fuego, él después, como corresponde, se lo gastaba como quería. Y ella pasaba necesidades en casa cuando la que trabajaba, y la que trabajaba bien, y la que era escultora rey, era ella. Pero era tan buena, tan buena, tan buena, y su marido estaba tan limitado a su suegro, a Pedro Roldán, que muy pronto decidió que no iba a trabajar como su padre, porque ella no iba a ser la hija de, y no lo fue. No lo fue. Fue la gran Luisa Roldán, pero claro, sus rasgos morfológicos son otros, y no los podemos confundir con esto. Fíjense bien, por favor, si ponemos líneas rectas, aquí las hay, aunque estén oblicuas, todo eso que yo he dicho que se desnivela se ve mucho más que si abremos y sortamos y no tenemos referentes lineales. Por eso Juan Manuel jamás trazaba líneas rectas en torno al rostro de la Virgen. No es una cuestión de estética ni de gusto, sino de resaltar las cualidades, la viveza de la cara de María. Por favor, cojan un primer plano de la cara de Ana Belén cuando era joven. Y ya verán cómo también tiene cambiado todo, por eso era tan expresiva. Por eso, tanto cantando como actuando, tenía una expresividad tan fácil, porque tenía unos rasgos que vivificaban la cara. Aquí tienen ustedes al Santo Cristo, imagen que iba por delante, que siempre fue por delante, y que solo los hermanos de la Macarena, que no son macarenos de siempre, eliminaron de la basílica en el año 39. Hicieron uno pequeñito, para que los macarenos del barrio no lo quisieran sacar delante de la Virgen, lo cual me parece una auténtica aberración, puesto que es su advocación. Y para colmo cambiaron la advocación, que había tenido la Virgen desde 1525, otra imagen por supuesto, no la que sale, hasta, pues, 1964, es decir, 400 y pico de años, para ponerle Esperanza Macarena. Y ahora no lo podemos revertir. Lo planteamos hace unos años, y vinieron varias chiquillas, varias niñas jovencitas. Oiga usted que yo me llamo Macarena, ¿cómo le va a quitar usted el nombre a la Virgen? Ahora no puedo quitárselo. Pero es el nombre del barrio, y no de la Virgen. El nombre de la Virgen es Esperanza ante el cuerpo de Cristo en la cruz. Miren, la Esperanza de Carmona, antes de las restauraciones. Un trabajo similar en la ceja a la Virgen de la Esperanza Macarena. A ver, un trabajo muy similar, muy similar. Y un cuello que no tiene nada que ver con el de la Virgen de Sevilla. La Virgen tiene muy marcado un V,
Aquí los rasgos, y esta Virgen no. Sin embargo, en una restauración reciente se los han tallado, porque se han dado cuenta que se parecía mucho y han dicho, pues, como la de Sevilla, para que parezca del mismo autor, que a lo mejor es, pero en su versión original, no con el retalle. Y así llegamos a la Virgen de Gracia y Esperanza. Ahora vuelvo a la Virgen de la Esperanza. Llegamos a la Virgen de Gracia y Esperanza. ¿Por qué antes Gracia y Esperanza? No por la coronación, no porque aquí haya ningún hermano, que yo no lo sé, no por preferencia ninguna. Está el hermano mayor. Pues con mucho gusto al hermano mayor vamos a hablar de su Virgen. La he puesto por delante por una razón objetiva, por cronología. Las vamos a ver, las estamos viendo todas cronológicamente. Esto no es ni mejor ni peor, pero esta Virgen yo me atrevería a fecharla entre 1690 y 1710. Una imagen que, fíjense bien, por favor, y más allá de que, como son imágenes que tienen, 400 años de antigüedad, es decir, son imágenes que tienen retoques, todas. Lógicamente los tienen que tener, ¿no? Por las circunstancias. Fíjense bien, por favor, porque la nariz tiene el mismo desplazamiento que la Virgen de la Esperanza de Sevilla. El mismo, pero al revés, al otro lado. Y los ojos tampoco están por igual. Este está ligeramente caído respecto de este. Vean, si no, el espacio que hay entre las cejas que hay aquí. Igual que la Virgen de la Esperanza. Lo que no tiene un desplazamiento contrario es la boca, que sí lo tiene, pero en el mismo sentido que la nariz. Es decir, una imagen barroca avanzada. Y una imagen que yo no voy a relacionar ni mucho menos con el Círculo Pedro Roldán, aunque escultores como Ignacio López, que viene a Jerez, y otros escultores barrocos avanzados, vienen del taller de Pedro Roldán. Lo que pasa es que aquí van a desarrollar un estilo muy personal y unas características muy de aquí, muy de la zona. Pero lo que sí puedo asegurar es que las imágenes anteriores a Pedro Roldán no estaban trabajadas de ese modo. Partían de unos principios de simetría que respetaban siempre y que podían sacar un elemento, pero no jugaban moviéndolos todos para vivificar a la imagen. Luego tenemos una imagen barroca importante, muy importante en San Fernando, que lógicamente podemos comparar con las grandes imágenes barrocas sevillanas. Hermano mayor, no es porque tú estás aquí, que además no sé ni quién es, no sé a quién me estoy dirigiendo. No es porque estén ustedes aquí, es que es una gran imagen. Es que objetivamente estamos hablando de una imagen que, fíjense, por favor, qué expresividad, qué movimiento, cómo acompasa el movimiento al andar, como la Virgen de la Amargura, que también está relacionada con la obra tardía del taller de Pedro Roldán. ¿Se han dado cuenta del giro del cuello? ¿Se han dado cuenta que la inclinación de la cabeza es orgánica respecto a ese giro del cuello y que correspondería a un paso adelantado? La Virgen de la Amargura parece que va andando. La Virgen de Gracia y Esperanza, si nos fijamos en el busto, si nos fijamos en la cara también. Bueno, insisto que estamos dentro de las dos representaciones de la expectación, una como gloria, como nacimiento del cuerpo de Cristo, otra que empezó de un modo mixto, como doble expectación ante el nacimiento del cuerpo de Cristo y como la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz, se va, digamos, a condensar en un modelo más de la Virgen de Angustia, de la Virgen de Tristeza, de la Virgen de Dolor, y por lo tanto el significado de esperanza va a tener un solo camino. Por favor, en la Macarena, doble, la expectación por la vida lo es todo, la alegría, la vida, el futuro, todo. La doble expectación de la Macarena ante el cuerpo de Cristo en la cruz es la vida también. Pero es otra vida, no es la material, no es la física. Es una vida... A ver, ninguno queremos llegar pronto a esa otra vida. Ninguno la anhelamos. Todos la queremos para el futuro, pero cuanto más tarde mejor. Es decir, que tiene todavía ese componente griego original, asociado ahora a la madre de Cristo, al tabernáculo del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta qué hermosísimo es que se conserven parte de los significados originales en ese desarrollo una vez que lo hemos aplicado a la pasión y muerte de Cristo? Y cómo ya a partir de aquí, a partir de la Virgen de Gracia y Esperanza, y otras muchas dolorosas, porque ya dijimos que la Virgen es siempre María, a partir de aquí va a tener un único camino en estas representaciones de penitencia, que es el de la expectación por la redención de los pecados con la muerte de Cristo. Con lo cual la Virgen tiene de nuevo el significado griego original. Parto de algo negativo
están torturando y matando cruelmente a mi hijo, pero mi hijo es Dios. No solo va a resucitar, sino que además nos va a redimir a todos de los pecados. Es decir, tengo un dolor extremo, pero tengo también una ilusión. Tengo también una ventana abierta. Tengo también... Por eso estas imágenes los escultores siempre les mueven las focas. Miren, diferencia con el resto de Dolorosa. ¿Por qué son las esperanzas y no otras? Pues muy sencillo, por favor, síganme. Estoy serio. Río. Lloro. Es básico, es elemental, ¿verdad? Luego, si soy expectación, ante la muerte de Cristo en la cruz, y tengo el dolor inmenso porque matan a mi hijo, pero tengo también la esperanza, la alegría del perdón, de la redención de los pecados y de la resurrección de Él, por el otro lado sonrío. Luego, para estar sonriendo y llorando a la vez, tengo que estar así. Desde un lado sonrío, desde el otro lloro. Bueno, es una explicación. Desde luego lo que no es un error del escultor. Porque estos son grandes maestros que saben perfectamente cómo tallan y cómo ensamblan. Quizás mi explicación pueda no ser la definitiva, pero lo que está claro, que de error, nada. Eso es adrede y queriendo. Vemos la Virgen de la Esperanza de la Hermandad de la Aspiración ahora. Una imagen que seguimos en la misma dimensión estética, puesto que estamos ante una imagen atribuida por Jesús Garrido Pérez y por otros autores. Yo he citado a Jesús porque le he cogido la foto que viene después a él y por lo tanto he creído oportuno citarlo. Una atribución a Diego Roldán, que como ya saben es uno de los... Pedro Roldán tiene una serie de hijos e hijas escultores, tiene yernos escultores, tiene nietos escultores y tiene sobrinos nietos escultores y una saga que llega pues a muy avanzado el siglo XVIII. Sí puede ser una imagen de Diego Roldán perfectamente. No hay más que ver cómo está trabajada formalmente en relación con, por ejemplo, el crucificado de la Lanzada en Jerez. Perfectísimamente puede ser de él. Tiene rasgos compositivos que derivan del gran Pedro Roldán, pero tiene un acabado distinto. Un acabado que tiende ya a eliminar toda la soltura en superficie, que no se vean los golpes de hachuela, que no se vean los movimientos de gubia, porque se están imponiendo ya los ideales de belleza que traen las academias, que traen en torno a la recuperación del arte clásico, y por lo tanto se va a simplificar todo lo táctil de la imagen, todo lo superficial de la misma. Cuidado con esto, que esto es extremadamente difícil de hacer. Que en arte las simplificaciones son mucho más difíciles que añadir muchos elementos. Cuando ustedes ven una cara con mucha arruga, mucha raya y tal, que vemos tan reales, esas para un artista son muy fáciles de hacer. Las difíciles son las que no tienen ninguna raya. Por eso tantos pintores académicos mayores pintan a esas niñas jovencitas desnudas, porque no tienen ni una raya en todo el cuerpo, por ninguna parte. Luego, solo un grandísimo pintor lo puede hacer siendo veraz, siendo natural. Vamos, que no eligen el tema por ser viejos verdes, que... No. Eligen el tema porque están demostrando con ello... Ahora, hazlo tú, a ver si puedes. Están demostrando su capacidad. Luego, el trabajo de una imagen como esta es realmente complejo. Miren la fotografía, cómo tiene el cuello como la Macarena, como la Virgen de la Esperanza, con esa salida nube que tiene la Virgen, como igualmente los ojos quedan desnivelados, como la nariz también va hacia un lado, y lo mismo que Gracia y Esperanza, la boca no va alineada. La boca va, quiero decir, que no va en sentido contrario al de la desviación de la nariz de los ojos, sino alineada con el desplazamiento de los ojos. Fíjense aquí, la línea vendría aquí, esta vendría aquí, en paralelo. Bueno, una imagen, insisto, fabulosa, que podemos ver aquí. Miren, esto es una Virgen bonita enjollada. Ahora que se lleva tanto y que se está recuperando, no es oponerse a las joyas, que las joyas vayan en su sitio. Un collar es un collar y se lleva en el cuello. Vamos, creo que es elemental. Luego hay que ponérselo como se le pondría a cualquier señora, por supuesto con su puñal, y no sé si los vestidores de estas dos imágenes estarán aquí, pero espléndidamente vestidas ambas. Bueno, una imagen, insisto, que tiene rasgos que van anticipando lo que va a ser la próxima etapa en la historia del arte, y que miren, por favor, quédense bien con la imagen, porque me voy a atrever a formular ahora una atribución.
de una imagen famosísima, que normalmente la historiografía ha situado en otro punto, pero yo quiero que vean varias cosas. Lo primero, por favor, fíjense el desarrollo de la frente. La frente se nota el desarrollo más porque las cejas ya no están fruncidas como en las imágenes de la etapa anterior. Y no lo están porque lo neoclásico lo evita, puesto que se está pidiendo acomodar las imágenes a otros modelos nuevos y no a los barrocos. Eso va a hacer que se vean muy despejadas, como eran las del Renacimiento. Miren el Girardillo, esa frente despejada. Igualmente, fíjense bien, la nariz, cómo aporta una estructura, digamos, nariz-frente, que tiene una cierta disparidad de criterio con esta zona, con la parte superior de los labios. Y cómo las dos mejillas quedan planas, rectas. Por favor, quédense sobre todo con esas dos mejillas. Me voy a saltar esta, ahora vuelvo. Miren la primitiva imagen de la Esperanza de Triana con el mismo corte recto, la misma separación boca-nariz. No podemos ver por cómo está vestida la frente despejada esta Virgen, que tradicionalmente se ha fechado en torno a 1816 como obra de Juan de Astorga. Ya Alicia Iglesias, en su libro sobre Juan de Astorga, por cierto, Alicia Iglesias que nos acompaña hoy aquí, no la había incluido en el catálogo de Juan de Astorga, y fíjense qué analogías tremendas con la Virgen de la Esperanza de San Fernando. Es decir, que podríamos situar a la Virgen de la Esperanza Triana, como muy bien defiende Ignacio Sánchez Rico, a finales del siglo XVIII y en el entorno de Diego Roldán. Perfectamente. Compositivamente, formalmente y por rasgos morfológicos también. Pero entre una y otra se introduce un grandísimo escultor, Juan de Astorga. Cuando hablamos de belleza en la Virgen, tenemos que hablar de Juan de Astorga. No hay formas más bellas, ¿eh? No hay una manera de hacer más humano el dolor con tanta intensidad interior, alterando los rasgos como corresponde a un llanto continuo, pero sin trucos, sin ningún tipo de recurso como muecas, como rasgos exagerados, sino con una pureza volumétrica simplemente excepcional. Bueno, yo creo que Juan de Astorga introdujo un nuevo tipo de imágenes que realmente van a ser determinantes para el desarrollo de las Vírgenes de la Esperanza en el siglo XX. Vean aquí, la belleza es absolutamente espectacular. No tiene nada que ver con ninguna de las que hemos visto antes. La esperanza es dolor, sí. La esperanza es también belleza, porque solo puede ser bella el más perfecto de los mortales. Que fíjense ustedes que hace ya más de 3 siglos lo define una mujer y no un hombre. Digo esto por aquello de que hoy día pues queremos esa equiparación y la deseamos todos, pero en el tema del cuerpo de Cristo y de la religión ya se había elegido a una mujer como el mejor de todos y todas. Y así llegamos a una Virgen de la Esperanza que no podía dejar de traer aquí, que es posterior a las dos de San Fernando. La tercera, la de la Oliva, sinceramente es que no sé de autoría, no sé cronología, por eso no puedo hablar de ella. Prometo que para la próxima vez que venga aquí lo sabré, pero a día de hoy no lo sé. La Virgen de la Esperanza de Triana, como muy antigua, podría estar en la época de la Virgen de la Esperanza de San Fernando, como muy antigua. Antes no, imposible, por las características que hemos visto antes y que vamos a ver ahora. Aquí la tienen ustedes como se veía hasta hace poco, hasta hace unos años. Vamos a ver su evolución. Esta es la imagen, que podría ser de finales del 18. Se le han hecho catas, Pedro Manzano le ha hecho catas a la Virgen, y han aparecido tantas capas de pintura como fotografías van a ver ustedes ahora en la evolución. Es decir, Diego Roldán o Juan de Astorga, Gumersindo Jiménez Astorga, José Ordóñez Rodríguez, Antonio Castillo Lastrucci, Luis Álvarez Duarte, y actualmente, que no es nueva, pero sí la ha limpiado, Pedro Manzano.
Todas esas capas están y coinciden con la foto, lo cual nos permite ver muy bien la evolución. La Virgen sufre un incendio y a consecuencia de ese incendio fortuito hay que intervenirla. En una época en la que ya en los museos se estaba pidiendo respeto por los originales, pero en la que en los talleres todavía se seguía restaurando al modo antiguo. Tú me la traes, yo te la rezano, te la voy a poner preciosa a mi manera. Lógicamente se transforma. Y por ahí han pasado casi todas las antiguas en mayor o menor grado. ¿Qué sucede? Aquí, pues miren ustedes, ¿qué conserva de la original? Sigue teniendo, ¿ven este corte recto? Insisto, como la Virgen de aquí de San Fernando. Pues ese corte recto es el mismo que tiene todavía aquí en la intervención de Gumersindo Jiménez Astorga. Sigue conservando la cara original. Sin embargo, miren, la boca está dibujada de otro modo. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque la ha empastado de nuevo, es decir, le ha vuelto a dar yeso y pintado encima. Claro, señoras, cuando ustedes se pintan, ¿cambian o no cambian? Muchísimo, ¿verdad? Pues las imágenes igual. Cuando le cambiamos el color decimos, han cambiado a la Virgen, la han destrozado, No, a lo mejor lo que hay una variante en el color. Y eso hace que la veamos distinta. Claro, la Virgen sigue siendo la misma, pero la vemos de distinto modo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, aquí sí hay cosas distintas. Por ejemplo, miren, las cejas están pintadas de un modo más ancho. La nariz parece como yo no voy a decir un poquito más larga, pero parece que está un poquito más abierta. Efectivamente, eso se hace con el yeso, remodelando encima. Por lo tanto, es reversible. Por eso, a cada cambio que vamos a ver ahora, puede haber una imagen nueva. Y cualquier día podríamos recuperar esta imagen otra vez. Claro, el que lo haga se tiene que ir de Triana. Pero evidentemente, porque los que están acostumbrados a verla toda la vida de una manera, pero esta Virgen original es una preciosidad, ¿eh? Hoy día, con el incendio que tuvo, que fue superficial, hoy día se habría recuperado intacta, tal y como era, con su pintura y todo. Bueno, pues aquí tenemos la primera con esos cambios fundamentales en la zona de los ojos. Le amplían las cejas para reducir la distancia. Miren la distancia. Pues la ceja abajo, la talla va por encima. En algunas fotografías buenas de cerca se ve que la talla va por encima de donde va pintada ahora. ¿Qué hace después José Ordóñez en 1913? Pues miren ustedes, quitando el ángulo de la fotografía, yo creo, coincido con Nacho, con Ignacio Sánchez Rico, yo creo que entre esta imagen y esta no hay variante formal. Lo que hay es cambio de color, cambio de pintura. La inclinación de la nariz es la misma, está igual, la boca está muy parecida, se ve más cerrada porque está cogida un poquito desde arriba, entonces tapa, pero más o menos igual. La ceja está más o menos ya reformada del mismo modo. Este ojo parece más cerrado, pero insisto, por la visión alta. Si nos ponemos abajo se ve más abierto. Yo creo que entre esta y esta lo único que hay es un cambio de color. Y ahora viene otra reforma, que es la de Antonio Castillo Lastruzzi. Dejamos arriba las tres primeras, aquí tenemos la de Antonio Castillo. Nacho sigue manteniendo que entre esta y esta no hay cambios formales, que también son de pintura. Pero, cuidado, maticemos una cosa, yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Él está preparadísimo y conoce esto mejor que nadie. Estoy de acuerdo con él. Pero, como pintas con otra nueva capa de yeso encima, aunque sea muy fina, no hay un cambio sustantivo, pero sí hay un cambio leve, y ese cambio leve se nota. Ya la Virgen, que aquí todavía mantiene el perfil recto, miren aquí el perfil recto, aquí ya se ha redondeado un poquito. Está más redondeado, es otra cosa. Y con Luis Álvarez Duarte, ni os cuento, es una semicircunferencia. Esta es una Virgen de Álvarez Duarte, esta no es la Virgen antigua. Pero la Virgen antigua está, porque todo esto es con yeso por encima. Y cuando la restaura Pedro Manzano, fíjense, le quita todos los añadidos de Álvarez Duarte. Luego, la Virgen ha sido encarnada de nuevo. Cuidado, evidentemente. Y vuelve a recuperar el perfil recto. Es decir, que aquí hemos quitado y no hemos venido aquí. Pero no estamos aquí, estamos más o menos aquí, pero estilizado, pero bellísimo. Ni los ojos, claro. La Virgen evidentemente ha quedado con la restauración de Pedro Manzano con una gran belleza. Vamos, una belleza tremenda.
es muy bonita, es muy refinada, pero fíjense bien, cuando ha recuperado la estructura original, que se ve aquí y se ve en la fuerza de la frente, y miren cómo se ha ajustado, fíjense aquí, la ceja viene abajo del fruncido. Se exagera el fruncido y la ceja queda más abajo. Se exagera con yeso, afortunadamente. Aquí miren cómo se ha compaginado y esta exageración ha sido eliminada. Esto es mucho más fino. Evidentemente la Virgen se está acercando mucho a lo que fue en un principio. Es decir, está en un paso intermedio hacia atrás y de una belleza tremenda. Por eso yo decía que creo que se puede recuperar perfectamente la Virgen original. Y llegamos al siglo XX. ¿Qué va a ser la esperanza en el siglo XX? Bueno, yo no quiero ser demasiado extremo si digo que ha perdido significados originarios. Nadie que vea una Virgen como esta Esperanza de Dos Hermanas está viendo la expectación ante el nacimiento, ni la doble expectación que nos daba la Macarena con ese que ríe y que llora, con esa risa nerviosa que puede atender a dos estados, que es la condición inicial del concepto de esperanza en Grecia. Eso aquí no está. Aquí hay una, he escuchado, preciosa, desde luego, de las vírgenes más preciosas que podemos ver en el arte español. Antonio Llaner era un escultor de un nivel técnico excepcional. Esto es una persona real. Ha retratado a lo divino. Fíjense ustedes, ya no vamos al símbolo, ahora vamos a un retrato a lo divino de una persona que a mí me interesen los rasgos porque crea que pueden ser expresivos y bellos a la vez. Expresivo y bello. Es el escultor quien con sus recursos plásticos quiere mantener doble discurso, pero un doble discurso que queda por debajo del naturalismo orgánico que hace que esto sea una persona que parece que respira y no una escultura. Bueno, el siglo XX humaniza a la esperanza tremendamente. También se puede ver en esta otra de Morón, de Antonio Llanes, o en esta, con la que vamos a terminar, de Fernando Aguado, una Virgen de la Esperanza. Fernando Aguado, como Darío Fernández Parra, como Manuel Martín Nieto, como Lourdes Hernández, como David Segarra, como Jaime Babío, como Fernando Murciano, como... bueno, no sé a quién me estoy dejando detrás, no quiero dejarme detrás ninguno, a Navarro Arteaga, como tantos y tantos grandísimos escultores que hay ahora mismo, como Juan Bautista, como Álvaro Abrine, atención a este, como Guillermo Martínez Salazar. Os voy a citar otro fenómeno, Rafa Martín. Estos escultores darán mucho que hablar, muchísimo que hablar. Bueno, pues son escultores que todos trabajan el naturalismo intenso y orgánico. La esperanza llevada a los niveles de la vida real. La esperanza, de nuevo, como condición en el máximo dolor de nuestro día a día. ¿Se dan cuenta el sentido de la evolución en torno a la interpretación plástica? Una evolución que va marcada por ese doble sentido que tiene como contenido, como información iconológica, como proyección, como deseo, como anhelo, como algo que, aunque Nietzsche vio como muy negativo porque no lo vamos a conseguir, bueno, a lo mejor no conseguimos la vida eterna con la redención de los pecados, a lo mejor no nos la merecemos, o en el lado que se presupone que queremos todos, que es el de la gloria, a lo mejor no lo conseguimos, pero tenemos la esperanza de que lo podemos conseguir. Y ese es el significado y esa es la verdadera belleza de estas imágenes, por mucho que físicamente hayan llegado a lo insuperable. Como vemos, en ese dolor tremendo y en esa belleza de la esperanza de San Fernando, o en la Virgen de Gracia y Esperanza también de esta ciudad. Dos obras importantes del barroco sevillano, entiéndanlo, no es que ustedes sean de Sevilla, es que la Catedral de Sevilla es vuestra historia, es vuestra catedral, históricamente hablando. Solo os la robó una decisión política en el siglo XIX, cuando al resto de reinos de España lo reconocieron como provincia y al nuestro de Sevilla lo dividieron en 4 partes. Bueno, asuntos de Estado y de reparto de los presupuestos al año, como siempre perjudicados los andaluces. Pero somos hermanos de cultura, somos hermanos de archidiócesis históricamente y somos hermanos de los grandes artistas que trabajaron. Ustedes con la ventaja de tener además a los genoveses y a los italianos. Nosotros con la ventaja de tener a los castellanos. Pero, hermanos, y en la representación de la esperanza, desde luego, la evolución que vimos desde la primera dolorosa de Roldán en el retablo de los vizcaínos y que va a llevar a un nivel universal la Virgen de la Esperanza de los Macarenos, evidentemente
Estas dos imágenes culminan esa línea y lo hacen de un modo simplemente sobresaliente. Muchísimas gracias a todos y espero que hayamos podido pasar un buen rato con nuestras esperanzas. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches, quiero ser breve. Bueno, darle las gracias a doctor Luque Teruel porque la verdad que hemos aprendido muchísimo y cada vez que viene o cada vez que lo escuchamos pues seguimos aprendiendo y es un placer. Como peregrino de la esperanza no defrauda y él tampoco. Muchísimas gracias. Defrauda. Gracias, estamos de enhorabuena también porque tenemos Papa, León XIV, y bueno, también es importante darle gracias a Dios. Sí, y hemos tenido un camino de esperanza como el torero hacia el callejón, pues en estos días hacia el nuevo Papa. Gracias, te vamos a entregar un recuerdo, unas acuarelas de la banda de turismo aquí en San Fernando. Muchísimas gracias. Y también de algo típico para que te lleve un recuerdo y lo comparta con tus hermanos macareños. Muchísimas gracias, así lo haremos. Estas son las acuarelas de... ¿Se pueden ver? Sí, de la banda. La banda mariana que tuvimos aquí en San Fernando. Uy, qué bonita. Entonces, pues, están todos representados desde la final de la... Qué bonita. Entonces, pues... Una preciosidad. Para que vayas y tengas de recuerdo. Muchísimas gracias. Una vez que limita. Muchísimas Y gracias. después, pues, bueno, unos productos de la tierra para que lo degustes también con tu gente. Hombre, pues encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, una preciosidad. Muy bonito. como es de costumbre, José Luis Cordero, representante del Ayuntamiento, delegado de urbanismo, va a hacer el acto. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Simplemente, pues, felicitar al conferenciante, al doctor Luque Teruel, que bueno, pues los que nos gusta seguir el tema de la historia del arte y del arte cofrade, bueno, pues creo que todos lo seguimos en medios de comunicación y en sus artículos, y la verdad que ha sido un placer el poder escucharlo aquí en directo en nuestra ciudad, porque también agradecemos al Consejo de Hermandades por esta programación que está ofreciendo desde el pasado sábado, que abrió con esa peregrinación a la Iglesia Vaticana de San Francisco, donde el domingo pues se celebró ese solemne pontifical y donde fue trasladada la titular, una de las estuvieron presentes presidiendo ese pontifical, las dos esperanzas de las que nuestro conferenciante hoy nos ha hablado y nos ha aportado pues tanta luz sobre ella, y invitaros pues a disfrutar y a participar en el resto de actos que esa comisión pues ha preparado al efecto, y sin nada más pues desearos a todos muy buenas noches. Muchas gracias.